Muy bien, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Qué gusto de poder verlas a todas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Vamos a comenzar el día de hoy nuestra primera clase. Hoy ya tenemos una primera clase, ¿sí? Hoy día vamos a tocar un tema muy bonito. Me avisan si lo pueden visualizar. Listo. Muy bien. Entonces el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito, ¿sí? Hoy día vamos a hablar acerca de enfoques pedagógicos actuales. Si bien es cierto, dentro del tema educativo, dentro de todo este ámbito educacional, hay varios enfoques, ¿no? Hay enfoques pedagógicos, hay enfoques psicológicos que también han brindado grandes aportes a todo lo que es este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y de los cuales también nosotros muchas veces planteamos en el día a día, en nuestras sesiones, o cuando enseñamos a nuestros niños, o para observarlos, ¿no? Pero también hay otros enfoques que han ido saliendo a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y que son importantes también conocerlos, porque muchos de ellos son con los cuales ahora muchas escuelas están trabajando, inclusive nuestro mismo currículo nacional está trabajando con uno de ellos, ¿no? Que es con el cual nosotros también planificamos las actividades, las sesiones y con el cual también evaluamos, ¿no? Entonces es bueno e importante poder conocer ello, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una dinámica, ¿sí? ¿Qué dinámica vamos a hacer el día de hoy? Hoy día te voy a pedir que traigas una hojita que tengas por ahí, por ahí, por ahí, y un lápiz o plumón o colores, lo que puedas tener, ¿sí? De repente tienes tu cuaderno de apuntes también, el mismo cuaderno de apuntes que estás utilizando, puedes hacer esta dinámica que te voy a comentar a continuación. O si tienes por ahí tu folio, tus hojitas, lo puedes hacer ahí. Entonces el día de hoy vamos a hacer la dinámica. Esta dinámica se llama el dibujo, así se llama esta dinámica. Yo te voy a ir mencionando qué cosa vas a ir dibujando. ¿Sí? Te voy a dar ciertas pautas y ciertas características que tiene que tener tu dibujo. Y luego al final, cuando ya termine de darte estas características, les voy a pedir que puedan activar su cámara y puedan mostrarme su dibujo final. Y vamos a observar qué sucede con todos los dibujos que han hecho cada una de ustedes en realidad. Entonces, vamos a comenzar dibujando en la hoja el cuerpo de un monstruo. Solo el tronco, el cuerpo de un monstruito. ¿Sí? Solo el cuerpo de un monstruito. ¿Ok? Muy bien. Una vez que hayas terminado de dibujar el tronco, lo que es el cuerpo del monstruito, ¿sí? Le vas a dibujar dos orejas puntiagudas. Le vas a dibujar dos orejas puntiagudas. Muy bien. Luego de haberle dibujado las dos orejitas puntiagudas, le vas a dibujar unas patas peludas. Vas a dibujarle unas patas peludas. Luego de dibujarle estas patas peludas a nuestro monstruo, le vas a dibujar un brazo largo. Un brazo largo. Un brazo largo. Luego le vas a dibujar
un brazo corto. En cualquiera de los brazos le vas a dibujar solamente 3 dedos. En cualquiera de los brazos le vas a dibujar 3 dedos. Y en el otro brazo le vas a dibujar un corazón. ¿Mm? Le vas a dibujar ojos. Este monstruito siempre está muy feliz. ¿Ok? Este monstruito siempre está muy, muy feliz. Y tiene una cola. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a activar nuestras cámaras y vamos a presentar, van a presentarme a sus monstruitos. Me van a presentar a sus monstruitos. Ahí está, muy bien. Ujú. Ah, muy bien, muy bien. Por ahí también estoy viendo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bonitos monstruitos, qué curiosos. Todos están hermosos. Muy bien, miren, miren los monstruitos que han dibujado sus compañeras, miren el monstruito que han dibujado ustedes y que han dibujado sus compañeras. Ahí está. Ah, muy bien, esos monstruitos que han dibujado ustedes, preciosos todos. Ah, muy bien. Entonces, chicas, ustedes han podido observar, ¿sí? Pregunta, ¿todos los monstruos, según las indicaciones que he ido dando, todos los monstruos son iguales? ¿Los monstruitos que han dibujado? No, ¿cierto? No son iguales. Cada una ha dibujado un monstruo totalmente diferente, único. Claro, hay características que yo he estado dando, ¿no? Las orejas, los ojos, el cuerpo, de tal forma, pero cada una ha hecho un dibujo muy particular y único. Ese dibujo está basado ¿en qué? En tus experiencias, en tus conocimientos previos, en cómo también tú has aprendido a lo largo de tu vida en cómo es un monstruo. Probablemente en un cuento, porque lo has visto en una imagen o en un dibujo, y has combinado muchas de esas características y has sido tú plasmando esos saberes en este dibujo. Y definitivamente cada una tiene un saber muy distinto y muy diferente. Lo mismo pasa cuando nosotros hablamos de los enfoques. Hay enfoques que son, cada uno son independientes, son diferentes, pero todos tienen un objetivo, ¿no? De poder respetar ese proceso del niño, de poder darle una visión. Muchos de ellos llegan a hacer filosofías, ¿sí? Y llegan a tener una visión de una forma de concepción de nuestros niños, ¿no? Respetan también muchas de sus características, nos aportan también mucho en cuanto a qué otras cosas tenemos que tener en cuenta para que podamos darle a nuestros niños y a nuestras niñas un buen entorno de aprendizaje. Entonces, al momento que ellos van adquiriendo los saberes, los van adquiriendo de diversas formas. Y es por eso es muy importante que cuando nosotros observemos y evaluemos a nuestros niños, no los podemos estandarizar tanto, porque cada uno te está proponiendo o te está plasmando lo cómo él ha aprendido.
pudo haber cogido diferentes caminos, que justamente esos enfoques también nos los van contando, pero al final llegó al resultado, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, esta dinámica con ustedes la vemos de esta forma analítica, pero con los chicos podemos trabajarlo de la misma forma, ¿no? Si queremos de repente evaluar o si queremos de repente saber cómo están yendo sus aprendizajes, si han ido logrando algunas cosas, entonces les vamos narrando, les vamos dando ciertas indicaciones o vamos brindándoles ciertas situaciones que ellos tengan que ir solucionando, plasmando sus estrategias también de cómo pueden solucionarlo. Y cada una va a ser diferente y ellos te van a fundamentar. Si yo me detengo a preguntarles por qué Joana tú dibujaste así tu monstruo, por qué Rafaela tú le pusiste esto, le pusiste de repente dos colas, porque dije, y tiene cola, ¿no? Y sonríe, y de repente la sonrisa que ha podido dibujar, no sé, Andrea ha sido una sonrisa pequeña, pero la que dibujó de repente Magali es una sonrisa inmensa, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho así? ¿Por qué lo has dibujado así? Entonces, cada una me va a fundamentar el por qué lo ha hecho así. Y sus fundamentos van a ser diferentes. Entonces, lo mismo tenemos que tener con nuestros pequeños en el salón y sobre todo respetar ello y valorizar mucho justamente ese resultado de aprendizaje que van teniendo. Muy bien, chicas. Entonces, luego de hablar de esta dinámica, vamos a ver cuáles son los temas que vamos a tocar el día de hoy. ¿Sí? Vamos a hablar un poco la definición, que es un enfoque. Para eso me vas a dar una lluvia de ideas. Vamos a hablar el tema de las inteligencias múltiples, que también es muy importante y que actualmente también se está realizando ello. Y en los salones se plasma justamente el tema de inteligencias múltiples. Vamos a hablar de la pedagogía Waldorf, el enfoque Waldorf, es un enfoque muy actual, ¿no? Que ahora último está teniendo bastante acogida, ¿no? Vamos a hablar también de la filosofía Reggio Emilia, ¿no? Es un enfoque, pero también a la vez es una filosofía, es una forma también de ver, de vivir. Igual que Montessori, ¿no? Lo podemos llamar como método, lo podemos llamar como enfoque, pero también es una filosofía de vida, ¿no? Es una filosofía, una visión especial de ver también a los niños y su aprendizaje. ¿No? Vamos a hablar de la pedagogía, el enfoque basado en proyectos, que también es un enfoque muy actual, inclusive hasta el Minedu, el Ministerio de Educación también lo tiene lo utiliza bastante, ¿no? En algunas instituciones educativas de inicial del ministerio, las públicas, trabajan con el tema de proyectos, ¿no? Ahora lo llamamos como experiencia de aprendizajes, pero en realidad es casi parecido, es casi lo mismo, ¿no? Y tiene todo un proceso muy bonito y tiene resultados extraordinarios. Las que han tenido la experiencia de repente de trabajar en algún colegio, por ahí de repente alguno de los colegios ha trabajado con este tipo de enfoque, ¿no? Y es un enfoque muy integral, ahora lo vamos a ver. Y el enfoque por competencia, ¿no? Que es el enfoque el cual está dirigido a nuestra currícula nacional, ¿no? Tanto la currícula nacional como la evaluación también que nos habla dentro de la currícula, está enfocado justamente por competencia, ¿no? Vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿sí, chicas? Entonces, yo les voy a pasar un enlace de Padlet, ¿sí? Y ustedes me van a ir poniendo, van a ir respondiendo por aquí en el Padlet que les estoy presentando la siguiente pregunta. ¿Qué entiendes por enfoques pedagógicos? ¿Sí? ¿Qué entiendes tú por enfoques pedagógicos? Entonces te voy a pasar el link por el chat y vas a ir entrando al Padlet y lo vas a ir respondiendo. Listo, chicas. Ahí está el link. Entren, no se olviden cada vez que pongan su aporte, poner el nombre, ¿sí? Su apellido para saber, para ver las participaciones también. Muy bien. Si por ahí alguna tiene un problemita de poder entrar, me avisa.
Vamos a ir viendo por aquí. A ver, ¿quiénes vamos entrando? Ok. Son las formas de enseñanza y aprendizaje para los niños. Ujú. Formas de enseñar, formas de aprender también, ¿no? Tiene mucho que ver, está relacionado con estas formas de enseñar y aprender. Muy bien, Lucero. Es en lo que se basa la enseñanza. Me ponen sus nombres, chicas, para poder saber quiénes son las que están respondiendo. Modalidades de enseñanza, métodos de aprendizaje, sí, eso es verdad, modalidad de enseñanza, métodos de aprendizaje. Ujú. Ok, es la educación y formación del desarrollo humano. Sí, tiene mucho que ver con el tema de formación. Básicamente de las características que debemos tener en cuenta para labores académicas. Ujú. Dentro de todo siempre tenemos labores académicas, ¿no? Si hablamos de enfoques, si hablamos de planificación, si hablamos de organización, siempre todo ello tiene que ver con labores académicas. Ujú. Entiendo que es una enseñanza para los niños y esfuerzo para los niños. ¿Ok? Modalidades de enseñar, métodos de aprendizaje, con la finalidad, ajá, está terminando de escribir por ahí María. Ahorita reviso el chat, chicas. Jugamos en papel clave en el proceso de enseñanza en diferentes niveles educativos. Ya, juega un papel clave en el proceso de enseñanza. Ya vamos a ir viendo a ver cuáles son los aprendizajes previos y luego ustedes van a ir relacionando su aprendizaje previo. Aquí vamos a hacer también un, un proceso de aprendizaje. Ustedes tienen saberes previos, ¿no? Y poco a poco van a ir descubriendo y van a ir reestructurando ese esquema mental. Muchos de los autores que ya más adelante vamos a ver nos hablan justamente de ello, ¿no? Son maneras de enseñar y que los alumnos puedan entender mejor las clases. Ok, Joana, muy bien. Forma de enseñar y métodos de aprendizaje. Ok. Modalidades de enseñar y métodos de aprendizaje con la finalidad de incrementar y focalizar la enseñanza. Formas de aprender. Ujú. Muy bien, chicas. Entonces, dentro de todo lo que me han ido diciendo, sí, ¿no? La mayoría tiene esta idea, ¿no? Son formas de enseñanza, hay una finalidad, hay un objetivo del por qué de repente se está tomando esta forma de enseñar, esta forma de aprender, ¿no? Tiene en cuenta también distintos procesos que pueden realizar los niños de aprendizaje, ¿no? A lo largo del tiempo. Juegan un papel clave en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles educativos, ¿sí? Algunos probablemente se ven más en inicial,
¿no? Otros sí se extienden un poquito más a primaria, otros definitivamente en los 3 niveles, ¿no? Entonces también vamos a ir viendo eso. A ver, por acá también me han vuelto a escribir en el Padlet. Plantear como un modelo de aprendizaje a los niños. Ok, muy bien. Sí, un modelo de aprendizaje también tiene mucho que ver. Entonces, muy bien, chicas. Vamos a ver qué cosas son los enfoques pedagógicos. Un enfoque personal consiste en poder utilizar herramientas útiles para lograr el éxito. Tiene que ver mucho con el tema de herramientas que le vamos a dar a los chicos, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas también? Ujú. Cómo aprender, enseñar y tener estrategias. Las estrategias van parte más de cómo uno como docente pueda proponer para poder enseñar algo. Y eso, las estrategias, recordemos que no son pues eternas. Las estrategias vamos a tenerlas que ir cambiando, porque mientras que planteamos una estrategia, los chicos la conocen, ya la saben, se adecúan, ya logramos el objetivo, esa estrategia ya no es motivadora para nuestros niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar otra estrategia. Nuevamente, evaluar, ok, ya lograron esto, ahora ya se sabe la estrategia, ya les saqué el jugo, ya no les llama la atención, ¿qué hago? Cambio de estrategia. Otra estrategia más novedosa, que de repente pueda ayudarme a empujar mucho más ese aprendizaje. Entonces, las estrategias parten más un poco desde nosotros como docente, cuando observamos la necesidad de un salón, ¿no? En el enfoque tiene otro punto de vista, que la estrategia puede estar dentro, pero más que nada dentro del quehacer de un docente, pero no es tan directo o no entra tanto directamente con el enfoque. ¿Sí? Dirigir a los niños para que tengan más conocimiento. Ok, vamos a ver entonces qué son los enfoques pedagógicos. Tiene que ver mucho con el tema de forma de enseñanza. Entonces, cuando hablamos de enfoques pedagógicos, chicas, son las distintas conceptualizaciones, las distintas formas, los distintos conceptos, las distintas definiciones que se tiene en torno a qué, en torno a un hecho educativo, en torno a una situación educativa, ¿no? Entonces, estos enfoques están muy ligados a diferentes paradigmas o diferentes modelos de enseñanza que tú puedas encontrar. Hay diferentes modelos en el mundo de enseñar. Entonces, algunos de estos enfoques justamente ¿qué hacen? Engloban un concepto de justamente este paradigma o de este proceso de cómo se va a educar, ¿no? Como dice acá, cuando hablamos de enfoques pedagógicos, nos referimos a las distintas conceptualizaciones que existe en torno al hecho educativo. Quiere decir que tiene que ver con paradigma de enseñanzas, ¿sí? Con ideas propias de cómo se tiene que educar, ¿no? Y cómo se puede lograr justamente esos objetivos dentro del proceso, ¿no? Y también está dentro el mecanismo, el cómo voy a llegar, qué es lo que voy a utilizar, los agentes, lo que llamamos nosotros mucho los agentes, ¿no? Entonces, muchos de estos enfoques tocan a los agentes, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Los agentes de aprendizaje no solamente es el maestro y el estudiante, hay más agentes de aprendizaje que juegan un papel muy importante, ¿no? Entonces, esto también está dentro del enfoque. Entonces, un enfoque, ¿qué es? Es la conceptualización que tenemos de las diversas formas, de los diversos paradigmas de enseñanza y de cómo podemos lograr ese objetivo. En inicial, ¿no? Tenemos diversos enfoques, ¿no? Algunos son llamados metodologías, como muchas veces conocemos, otros lo llamamos filosofías, ¿no? Como también lo vamos a ir conociendo algunos de ellos ahora. Algunos de ellos han sido estudiados hace mucho tiempo y han vuelto con mucha fuerza, por ejemplo, ¿no? Que de repente hace algunos años no se veía
o no se le tomaba la importancia, pero ahora en la actualidad han vuelto con fuerza y pues se ve que es beneficioso. Claro, recordemos algo, y esto lo aprendí justamente en una de de las conferencias que asistí, en la educación, en nuestro quehacer educativo, no hay una receta. Muchas veces creemos que necesitamos una receta, ¿no? Como cuando hacemos un pastel, como cuando hacemos una galleta y tenemos los pasos y tenemos los ingredientes y tenemos que seguirla al pie de la letra. En la educación no hay una receta. No es, eso te va a funcionar y sí te va a funcionar y a ojos cerrados y vas a... No, no es así. ¿Por qué? Porque la educación, uno, el conocimiento es cambiante, ¿no? Evoluciona. Igual los niños, las características que si bien es cierto son generales, pero cada cierto tiempo los niños o los grupos de niños que vamos teniendo tienen diferentes intereses, diferentes necesidades. Entonces, el salón es como un laboratorio de ensayo-error, ¿no? Entonces, y tenemos que tener esa mirada holística justamente del salón, ¿no? Y no siempre, probablemente por ahí podemos, ok, esto me funciona bien, saco porque esto de acá, de esta metodología o de esta filosofía me va bien por aquí. Y a veces, muchas veces, muchas maestras, ¿no? O con las cuales han trabajado, van a poder ver que utilizan diferentes métodos, ¿no? Porque se adecúa de repente a la realidad, a la necesidad. Entonces, no hay una receta la cual digamos sí o sí, ¿no? Entonces, mientras nosotros tengamos una visión integral, una visión holística, nos va a despejar un poco más la mente y vamos a poder de repente entender mucho mejor a nuestros niños, a su proceso de aprendizaje, a sus intereses, a sus necesidades. Entonces hay metodologías, otras se llaman filosofías, dentro de estos enfoques pedagógicos actuales, ¿no? Tenemos la primera, que son el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? De Howard Gardner, ¿no? Y que también la utilizamos mucho actualmente, el tema de inteligencias múltiples, ¿no? Howard Gardner, ¿qué nos dice, no? Nos dice que no existe una sola manera de ser inteligente, ¿no? No hay una sola forma de ser inteligente y tampoco no hay una posibilidad de medir esa inteligencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Él en estos estudios que hizo, porque él realizó estudios con personas que tuvieron ciertas anomalías o dificultades en temas neuronales, ¿no? Y observaba que de repente algunas áreas del cerebro no funcionaban, pero ¿qué pasa? Que al no funcionar algunas áreas, la persona o el cerebro utilizaba otras para resolver las situaciones. Y lo mismo observó, por ejemplo, con los niños, ¿no? Algunos niños resolvían las situaciones de diferente manera o eran más hábiles para poder hacer ciertas actividades o para resolver la situación de cierta forma, y eso no quitaba que sea menos inteligente que el otro, ¿no? Entonces, este estudio como que derribó este paradigma de decir, de tener la conceptualización de inteligencia, ¿no? Que es una sola, que solamente tenemos una inteligencia y que esa inteligencia es la que nos va a ayudar, por ejemplo, ¿no? Uy, sabe matemáticas. Ese niño es inteligente porque te resuelve las ecuaciones y wow, ¿no? Y no necesariamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, o podemos decir, de repente, o como antes, ¿no? No era bueno para las matemáticas, pero wow, te rompía, era un trome para las artes, pero no era inteligente ese niño, ¿no? Porque no sabía matemáticas o porque no resolvía. Entonces, este estudio de Howard Gardner, las inteligencias múltiples, rompe ese esquema, ¿no? Y nos dice justamente eso, ¿no? No existe una sola manera de ser inteligente. No hay una sola forma de ser inteligente. Y eso lo vemos nosotros en los salones, por ejemplo, ¿no? Entonces, él justamente nos dice, ¿no? Que la inteligencia va a involucrar muchas capacidades para poder resolver problemas o situaciones, sea de su contexto cultural, social, de su entorno inmediato o algo que nosotros les vayamos a proponer. O sea, los niños tienen formas diferentes de poder resolver una situación, ¿no? Entonces, justamente ello es como que cuando se descubre esto, confronta muchas teorías que se venían vigentes hasta entonces, ¿no? Entonces,
justamente nos decía que para que el desarrollo de algún tipo de estas inteligencias, que son 8, dependen de 3 factores: el biológico, la vida personal y los factores culturales e históricos, ¿no? Definitivamente un factor biológico, ¿no? En cuanto al proceso, a las características evolutivas del niño, va a depender mucho también de ello, ¿no? De repente si por ahí sabemos que en un salón no tenemos pues niños regulares, porque así los decimos regulares, sino también tenemos niños que tienen características diferentes, pero no quiere decir que no sean inteligentes, ¿no? Entonces, justamente este enfoque nos dice ello, ¿no? Y los factores culturales históricos, ¿no? Hablemos de factores culturales históricos a los entornos sociales, la familia, ¿no? ¿Cómo es que también influye la familia en este proceso? ¿No? Por eso es que nosotros también tenemos que guiar a las familias, explicarles, ¿no? Enseñarles, reeducar. Hablamos de una reeducación con las familias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice él? ¿No? Acá tenemos, son 8 inteligencias, ¿no? Y estas 8 inteligencias son las siguientes, ¿no? La inteligencia lingüístico-verbal, ¿no? ¿Cuál es la inteligencia lingüístico-verbal? Es la inteligencia que nos permite dominar el lenguaje, no expresarnos bien, comprender mejor, no es toda la dominación del lenguaje, ¿no? Aquellos niños que uy, expresan muy bien, son unos loritos, eso va a depender también de muchos factores, ¿no? Que comprende bien, como hay niños que les cuesta un poco, que no es que no lo logren hacer, no lo logran hacer, pero les cuesta un poco porque probablemente hay factores, como muy bien lo dice Howard, hay factores que están influyendo en eso. ¿No? Tenemos la inteligencia lógico-matemática, que esta inteligencia justamente nos da esta capacidad de poder conceptualizar todas las relaciones lógicas, todas las relaciones matemáticas o el mundo matemático, ¿verdad? Entre las acciones o entre lo que yo puedo hacer o lo que yo pueda simbolizar, ¿no? Entonces, es una inteligencia que si bien es cierto, es importante y que si nosotros miramos, como yo les digo bastante a mis papás, les digo, el mundo también es un mundo matemático, a donde volteemos vamos a encontrar las matemáticas, pero no de la forma o desde el concepto que conocemos, ¿no? Por eso es que se habla de una matemática para la vida, ¿no? No tanto algorítmica, por ejemplo. Entonces, este tipo de inteligencia nos va a ayudar justamente a comprender eso, ¿no? Claro, hay unos niños que la inteligencia lógico-matemática la tienen muy bien desarrollada, por ejemplo, ¿no? Y son muy hábiles y son muy prestos y te pueden resolver distintas situaciones, ¿no? Tenemos la inteligencia visual espacial, ¿no? Que justamente esta inteligencia nos brinda esta capacidad de reconocer los objetos y de poder ver y simbolizar algunas de sus características, tener una idea de las características de cómo es este objeto, ¿no? En dónde está ubicado, ¿no? Entonces, esta inteligencia visual espacial también es una de, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes tienen buena memoria visual espacial? Aquellas personas que se saben ubicar bien en el espacio, o aquellas personas que cuando le presentamos un mapa muy bien pueden ubicar ciertas zonas, o los bailarines, por ejemplo, las personas que hacen danzas o coreografías, tienen esta memoria, esta inteligencia también desarrollada, ¿no? La musical auditiva, que tiene que ver con todo el tema de sonido, la capacidad para nosotros poder reconocer los sonidos, poder integrarlos, poder descomponerlos, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen este tipo de inteligencia? Los músicos, cantantes, los que tocan algún instrumento, y nosotras también tenemos este tipo de inteligencia, ¿no? Tenemos también la inteligencia corporal sinestésica, que tiene que ver con toda la coordinación de movimientos corporales, ¿no? Caminar, correr, bailar, ¿no? Realizar algún deporte, ¿no? También entra en juego esta inteligencia corporal kinestésica. Tenemos la interpersonal. ¿Cuál es la interpersonal? Esa inteligencia que te da la capacidad de hacer relaciones, de relacionarte con los demás. Y aquí tiene que ver un tema muy especial de la empatía, que es lo que ahora se habla mucho, la empatía, ¿no? El tener esa empatía de poder entender, de poder comprender a los demás, ¿no? Aquí tiene que ver mucho el tema de las amistades, de relación de parejas, ¿no? Las relaciones que tienes con tus familiares, ¿no? Esa inteligencia interpersonal, por ejemplo, las personas extrovertidas, ¿no?
Aquellas personas extrovertidas, amigueras, ¿no? Tienen ese tipo de inteligencia un poco más desarrollada, ¿no? La intrapersonal, que tiene que ver más que nada con mi yo interno, conocerme yo, ¿no? Es esta habilidad de poder saber sobre mi yo, sobre mis sentimientos, mis emociones, ¿no? Reconocerme, saber cómo pienso, saber cómo siento, ¿no? Y poder exteriorizarlo también, ¿no? Es una inteligencia que en los niños necesita esta guía de un adulto para que sea desarrollada, porque recordemos, por ejemplo, que ellos todavía este concepto de suyo, de sí mismos, lo están desarrollando poco a poco, y mucho más con el tema de emociones. Para ellos aún reconocer las emociones les son difíciles. Entonces, ¿quiénes son los que ayudamos a poder reconocer las emociones, a poder autorregularlas, a darle las estrategias? Los adultos. Por eso es que los adultos que están alrededor de los niños o que están al cuidado de los niños tienen que tener justamente un equilibrio emocional adecuado para poder guiarlos, ¿no? También hablamos de la inteligencia naturalista, que es justamente todo lo que tiene que ver con el mundo natural, cuán sensible soy con mi entorno natural, ¿no? Cómo es que yo veo mi entorno natural, cómo lo cuido, ¿no? Cómo busco soluciones para de repente conservarlo, ¿no? Tenemos la inteligencia emocional, que justamente es la mezcla de la interpersonal y la intrapersonal, ¿no? Recordemos que para poder hacer relaciones con las demás, poder tener algún tipo de conversación, amistad, hacer relaciones con las demás personas, tenemos que tener una inteligencia emocional. Va a depender de cómo también yo me estoy conociendo, para yo, así como yo me quiero, me valoro, de la misma forma también eso lo exteriorizo con los demás, ¿no? Y tiene que ver mucho el tema de inteligencia emocional ahí. La inteligencia existencial, que tiene que ver con la meditación de la existencia, ¿no? El tema de la vida, el tema de la muerte, ¿no? Y a veces este tipo de inteligencia o temas lo dejamos de lado con los niños y no los tocamos, ¿no? El tema de la muerte, por ejemplo, ¿no? El tema de la vida. Y no los tocamos por un tabú, ¿no? O porque no son muy chiquitos, no los van a comprender. Y cuán importante es hablar justamente de estas dos cosas, porque son procesos muy naturales que están inherentes en nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, esta inteligencia existencial tiene que ver justamente con ello. La inteligencia creativa, ¿no? De poder de ser disruptivos, crear, innovar, ¿no? Con lo que tengamos a nuestro alcance. Y esta inteligencia creativa también ayuda mucho. Por eso a veces decimos, uy, qué creativo, qué inteligente que es esta persona, ¿no? Porque automáticamente con lo que tuvo, con lo que tiene, buscó la solución, creó la solución y la plasmó, la propuso. Y eso es lo que nosotros debemos desarrollar en los chicos, bastante creatividad. La creatividad, y ellos son creativos desde que nacen. La creatividad es inherente en el ser humano, que de repente con los factores sociales por ahí las vamos inhibiendo o las vamos remarcando, vamos poniéndole límites, pasa. La idea es que nosotros podamos dejar de forma libre que esa creatividad se desarrolle en los niños y no parametrarlos tanto. A veces los parametramos mucho como adultos, ¿no? Y terminamos matando esa creatividad en los niños, y es lo que no debemos caer en ese error, ¿no? Y tenemos la inteligencia colaborativa, que justamente es esa inteligencia que nos permite trabajar en equipo, el liderazgo, ¿no? Como yo lidero, todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, que ahora en nuestro mundo actual, en la globalización, hablamos de globalización, nos piden mucho que nuestros egresados de la universidad, por ejemplo, tengan todas estas competencias blandas, lo que es el liderazgo, lo que es el trabajo en equipo, lo que es el tema, el trabajo colaborativo, cooperativo, lo puedan tener desarrollado, porque es lo que ahora lo que ahora todas las empresas o el mundo exige. Entonces, vemos que son 8 inteligencias, las cuales las tenemos desde que nacemos. Si bien es cierto, algunas necesitan y están muy ligadas a un proceso de desarrollo evolutivo, definitivamente sí. Por ejemplo, la lingüística verbal, ¿no? El tema del lenguaje en los niños se da desde que están en el vientre materno, porque no hablamos de un lenguaje verbal, sino también de un lenguaje no verbal,
¿no? Entonces el lenguaje está presente y que con el factor del entorno social se va desarrollando, definitivamente sí, ¿no? Con un tema de factor biológico también, ¿no? Entonces, igual la lógica matemática, todas estas 8 inteligencias los niños la tienen. Unas más desarrolladas que otras, definitivamente, porque eso va a tener mucho que ver también con la genética muchas veces, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que no desarrollemos las demás, que no potencialicemos las demás. Probablemente algún niño sea muy auditivo, muy musical, y de repente en el tema de matemáticas es difícil, pero nosotros estamos ahí para mediar, para hacer el andamiaje respectivo y ayudarlo a que esta inteligencia también se potencie, ¿no? Entonces, nos habla de estas inteligencias y nos quiere decir que los chicos, nuestros niños, pueden resolver diferentes situaciones de su contexto utilizando cualquiera de estas inteligencias, ¿no? Y el que use una más que otra, o el que no, o el que de repente digamos o etiquetemos, las famosas etiquetas, ¿no? Las cuales debemos de romper. Uy, no, no sabe hablar bien, no es inteligente, ¿no? O no, no sabe relacionarse, no va a poder, no es inteligente. Hay que romper ello, hay que romper el tema de estas etiquetas, porque los chicos, como muy bien lo postula Howard Gardner, hay muchas formas de poder resolver alguna situación, porque justamente tenemos diferentes capacidades ligadas a estas inteligencias. Entonces, ¿cómo desarrollamos o cómo vemos que estas inteligencias están dentro de un aula? Por ejemplo, cuando hablamos de los sectores, se manejan mucho los sectores en un salón. Entonces, muchos de estos sectores están ligados a las inteligencias múltiples, por ejemplo, ¿no? El rincón de ciencia, ¿no? El rincón de arte, el rincón de la música, ¿no? El rincón de los cuentos. Entonces, tenemos nuestros sectores en el salón y ¿cómo se llama? Ayudan mucho a desarrollar y fomentar estas inteligencias, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos también de proyectos, ayudamos mucho a muchas de estas inteligencias de desarrollarse. Ahora, ¿en qué forma desarrollamos estas inteligencias? Cuando nosotros tenemos, como siempre se los voy a repetir a lo largo que estén conmigo, tenemos una mirada integradora del niño, no una mirada sesgada. Si nosotros lo miramos que el niño se forma integralmente, vamos a poder planificar actividades que justamente integren todas sus áreas, todos sus aspectos, y vamos a formar al niño de forma integral. Que es la visión en realidad que se tiene, ¿no? Es la diferencia de una educación tradicional a una educación alternativa actual. Entonces, para trabajar las inteligencias múltiples, ¿qué cosa debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta, valorar mucho las formas de soluciones que tienen nuestros niños, las estrategias que buscan para solucionar diversas situaciones, ¿no? Tenemos que diversificar contenidos, ¿no? Nuestro salón, si bien es cierto, los niños pueden tener características generales dentro de un tema de desarrollo evolutivo general, pero cada uno es único, cada uno es irrepetible y tiene necesidades diferentes. Entonces, nosotros estamos justamente en esta misión de observar, ser súper observadoras y de diversificar justamente estos contenidos para que a todos puedan llegarles por igual. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo proponga una sesión o cuando yo esté en un salón, me voy a agenciar de muchos recursos, que no solamente sea movimiento, no solamente sea el rincón de ciencias, no, sino que cada uno esté enlazado con otro y haya una sincronización justamente para que todos se desarrollen por igual. Innovar en las metodologías. Decía, el conocimiento cambia. Y en educación también cambia constantemente. Entonces, algo que nos funcionaba hace 10 años, cambió. Ahora se ve de otra forma. Entonces, por eso es bueno que nos vayamos actualizando, vayamos leyendo de las nuevas tendencias que hay en educación. Hay muchas que son muy actuales y que todavía están en este proceso. Por ejemplo, es lo que es el STEAM,
¿no? Que es algo que también se está estudiando ahora último, los espacios de makering, de tinkering, que son espacios justamente colaborativos para niños, pero que son cosas que van saliendo en la actualidad y hay que estar justamente leyendo, actualizándonos en ello, ¿no? El aprendizaje activo, un aprendizaje real, un aprendizaje significativo, ¿sí? Contextualizado, siempre contextualizado, ¿no? El tema de las TICs, por ejemplo, ¿no? Ahora es imprescindible, tanto ustedes, sobre todo ustedes, puedan tener estas competencias TICs, puedan desplayar, desenvolverse en entornos virtuales. ¿Por qué? Porque lo que estamos pasando se va a quedar. Entonces, de ahora en adelante, esta va a ser una nueva forma de aprendizaje, esta va a ser una nueva metodología de aprendizaje, la cual de repente la veíamos lejana, pero que ya llegó y que tenemos que estar a la par. Y que también tenemos que ayudar a que nuestros niños puedan entrar en todo este tema. Que los niños de ahora, sí, al derecho y al revés, definitivamente sí. Más que nosotros muchas veces, definitivamente sí. Pero nosotros como adultos tenemos que ser los mediadores de poder justamente ayudarlos a gestionar su aprendizaje y a gestionar su tiempo en estos entornos. Vamos a hablar un poco de la metodología Waldorf, ¿sí? Esta es una nueva metodología, una nueva corriente, una nueva filosofía que ha emergido bastante, ¿no? Entonces es muy bonita, sí, es muy simpática, tiene muchas cosas, muy grandes aportes que deberíamos tenerlos en cuenta también, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta pedagogía Waldorf? La pedagogía Waldorf nos menciona que es conducir al niño en el sentido de que tenga un desarrollo claro y equilibrado. ¿En qué aspectos? En el aspecto artístico, en el aspecto intelectual y en el aspecto valorativo. Estos tres aspectos es muy importante que los desarrolla la pedagogía Waldorf. Vamos a ver un poquito acá lo que nos dice la pedagogía Waldorf. La pedagogía Waldorf fue desarrollada por Rudolf Steiner después de la Primera Guerra Mundial. Esta pedagogía respeta cada etapa del desarrollo del niño en un ambiente libre con elementos muy comunes a su cotidianidad. Gran parte de los juguetes y de los materiales que los niños utilizan son construidos por ellos mismos y por sus profesores con elementos naturales como greda, carbón, lana, madera, entre otros. Parte de los profesores que trabajan en este modelo pedagógico tienen formación en artes plásticas y artes musicales para complementar todo este ejercicio. Los profesores tienen en cuenta los procesos de aprendizaje de los niños, pero no los presionan para que en tiempos específicos tenga que cumplir con logros y estándares académicos establecidos. En este modelo, los profesores están capacitados en la dimensión espiritual, la cual promueven en sus estudiantes. En este tipo de pedagogía, el profesor es un modelo a seguir y el niño sigue muchos de los ejemplos cotidianos que ve en el día a día, como por ejemplo coser, tejer, cocinar, hornear, entre otros. Muy bien. Entonces, un poco nos habla justamente de esta pedagogía y qué es lo que tiene en cuenta, ¿no? Nos hablaba que justamente los profesores, miren, ¿no? Toman mucho en cuenta el tema de las artes, lo artístico, ¿no? Que un poco el tema del arte ha sido dejado a lo largo del tiempo. Y de repente ha sido un área muy olvidada, pero que muchos enfoques actuales lo están recogiendo, porque a través del arte justamente podemos desarrollar en los niños aprendizajes de forma integral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas características que tiene la pedagogía Waldorf? ¿No?
desarrolla los conceptos, los conocimientos intelectuales. Es muy importante, y eso también nos dice la pedagogía Waldorf, los niños deben tener estos conocimientos, estas herramientas intelectuales para poder enfrentarse al mundo. Es muy importante, pero no lo es todo, ¿no? Porque así como le damos herramientas, conocimientos para que los niños se puedan desarrollar, puedan enfrentar diversas situaciones de su mundo, también tenemos que respetar la vivencia de la libertad. Porque los niños son libres, libres de poder elegir, libres de querer aprender, libres también porque tienen sus propios procesos de aprendizaje. Entonces respetan mucho esa vivencia de la libertad. Y también le da de la misma importancia las prácticas artísticas, porque el arte, ¿qué forma el arte en una persona, en el ser humano? La criticidad, la sensibilidad, la reflexión. Entonces es muy importante para esta pedagogía tener en cuenta estos tres aspectos que combinados hacen que el niño se desarrolle de forma integral, ¿no? ¿Cuál es su principal objetivo? Que el ser humano pueda desarrollarse de forma libre, pueda ser autónomo, pueda tomar sus propias decisiones. ¿Y qué rol tiene el adulto ahí? Es un rol de mediador, de guía. No es impositivo, no es dador, es mediador. Él va a mediar en este proceso que va a llevar su niño, su niña, cada estudiante, ¿no? Entonces, justamente son tres aspectos muy importantes que nos da la pedagogía. Bueno, los invito a que sigan investigando porque es un montón que va dentro de ello, nos habla de los lenguajes, de los niños, es muy bonito, les invito a que sigan investigando, ¿no? ¿En qué se fundamenta esta pedagogía? ¿No? Se fundamenta en que se pueda educar la totalidad, ¿no? El intelecto, sensibilidad artística y la voluntad. La voluntad desde el punto de vista también de valores, ¿no? Del respeto, de la autonomía, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver los salones, como pueden ir ver un salón Waldorf, básicamente es un salón en donde los niños pueden elegir, pueden proponer, ¿no? Y el adulto que está ahí está de observador y de mediador, ¿no? Esta pedagogía trabaja por septenios. Nos recordemos que hay muchos autores, por ejemplo Piaget, por ejemplo Erik Erikson, que nos menciona, hasta inclusive Lev Vygotsky, que nos menciona que el desarrollo humano se da por diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo Piaget nos habla de la sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones abstractas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cambio, la pedagogía Waldorf nos dice que este proceso o todo este proceso de aprendizaje también se va a trabajar por septenios, ¿no? Por etapas. Se divide en 3 septenios, cada uno conforma 7 años, y cada uno tiene una característica especial que está relacionada al desarrollo evolutivo de los niños. Defiende la multicultura, ¿no? La diversidad de pensamientos, de costumbres, de tradiciones, ¿no? La diversidad también de los patrones de crianza con que viene cada uno de nuestros niños también. Entonces, defiende mucho esta multicultura, ¿no? Relaciona el aprendizaje con su propia experiencia, ¿no? Todo aprendizaje que se da a un aula Waldorf tiene que ver también con experiencias propias, lo que también van creando los niños cuando proponen una actividad o cuando deciden qué realizar, ¿no? O cuando ese aprendizaje es significativo, ¿no? Y su motor de conocimiento, ¿cuál es? El juego. El juego es el motor del conocimiento y el juego es rector en toda la infancia, ¿no? Tanto en inicial como también en primaria, no se debe dejar de lado en primaria, ¿no? En primaria también debe haber mucho juego, bastante juego diría yo, ¿no? Porque todavía están en ese proceso los chicos de abstraer ciertos conceptos y necesitan concretizar también. Entonces, el motor del conocimiento es el juego. Inclusive para los adolescentes también el juego es un motor de conocimiento que a veces lo dejamos de lado. No, ya son grandes, ya no quieren jugar. ¿Qué juego vamos a hacer? No. Pero no, el juego es una estrategia, una metodología, es tu mejor arma para enseñar, para observar y para evaluar, porque es algo natural. Entonces tenemos acá los 3 septenios, el primer septenio de 0 a 7 años, ¿no? En este primer septenio, ¿qué va a pasar?
En este primer septenio los niños se apropian del mundo mediante ¿qué? Mediante sus sentidos. Todo es sensorial. Es netamente sensorial. Ellos captan los conocimientos mediante los sentidos. Por eso es que el trabajo en esta etapa, en pedagogía Waldorf, tiene que ver con tocar, con saborear, con todo lo que es, con todo lo que conlleva los sentidos, ¿no? No solamente los sentidos, recordemos que no solamente es la vista, el oído, el tacto, también tenemos el sentido vestibular, que está dentro de nuestro oído y que es muy importante desarrollar en los niños, ¿no? El sentido vestibular. Entonces también tiene que ver mucho con ello, bastante movimiento, ¿no? Con los chicos, ¿no? Y acá también el aprendizaje se da por imitación. Recordemos que el aprendizaje se da por imitación, ¿no? Ellos van observando, van realizando. Entonces, por eso es que también más adelante vamos a hablar de Lev Vygotsky, por ejemplo, nos habla de qué tan importante es el contexto sociocultural en el desarrollo del aprendizaje y el desarrollo evolutivo de los niños. Marca mucho. Entonces, esto nos habla el primer septenio, ¿no? El segundo septenio, que es de los 7 a los 14 años, ya que en este septenio ya las operaciones van siendo un poquito más concretas, van abstrayendo un poquito más, entonces es el conocimiento del mundo a través de ¿qué? De la imaginación, ¿no? Ellos imaginan y esa imaginación que ellos tienen también les va a ayudar a poder estructurar un conocimiento de su mundo, de su entorno. Y también hay una predisposición para el aprendizaje formal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente están en la etapa de las operaciones, justamente esas operaciones concretas pasando a las operaciones abstractas, ¿no? Y el tercer septenio, que es de los 14 en adelante, ¿sí? Que nos habla este septenio, que aquí ya nuestros adolescentes, porque ya son adolescentes, ¿verdad? Nuestros adolescentes crean su propia individualidad, ¿sí? Se afianza su personalidad, aparece esa madurez social, ¿no? Esa madurez social de poder sentirse que pertenecen a un grupo y que pueden también realizar muchas cosas, ¿no? Y ya aquí hablamos de capacidades intelectuales, ¿no? Ya mucho más formales, más abstractas. Entonces, acá hay unos videitos, vamos a verlos rápido, ¿sí? Para que más o menos ustedes puedan. Vamos a mostrar, les voy a mostrar un poquito y de ahí yo se los voy a pasar por el chat, por el grupo, ¿sí? El niño en esta etapa de los 0 a los 7 años depende mucho del entorno, tanto del entorno anímico, del entorno físico también, de los padres como referentes cercanos. Es un niño que se encuentra con el mundo y las posibilidades que tiene él con el mundo a través de los sentidos, entonces conoce y experimenta el mundo a través de ellos. Tiene una curiosidad, pero es una curiosidad no consciente, es una curiosidad casi a nivel corporal, ¿sí? Entonces está abierto a todas las impresiones que le llegan desde fuera, sean buenas o sean malas. Un niño pequeñito puede captar todos los pensamientos, los sentimientos, todo lo que surge alrededor de él. Inconscientemente, claro, pero los absorbe. Ellos imitan lo que sucede en el entorno, las actividades que ven, las interacciones humanas que también perciben, ellos las imitan también y lo hacen a través de representaciones como en el juego, el dibujo. Se vuelca todo ese mundo exterior en ellos, se transforma y regresa a modo como de imitación. Y esa es una facultad innata de los niños pequeños. Entonces, en el jardín de infancia, durante estos primeros 7 años, los niños aprenden a través de la imitación y eso genera una gran responsabilidad tanto para sus padres como para sus maestros. Mediante la imitación vamos trabajando con ellos y si hacemos una actividad con ellos, por ejemplo, preparar pan, yo me pongo a preparar con él y él imita mis movimientos y mi forma de hacerlo y así es que él va aprendiendo poco a poco. De eso se trata la imitación. El niño aprende de todo lo que está a su alrededor, imita. Y por eso es, por ejemplo, que en el grupo de jardín de infancia tú vas a ver niños desde los 2 años, 11 meses hasta los 7 años. Porque los más pequeños imitan a los más grandes y los más grandes
aprenden a ser tolerantes, a ser empáticos con los más pequeños. Los más pequeños alimentan el juego de los más grandes con esa fantasía riquísima que tienen, y los más grandes alimentan el aprendizaje de los más pequeños con su juego más estructurado, con sus formas de trabajo más organizadas. El ritmo es parte de nuestro eje de vida, ¿no? Lo encontramos en todo. Tenemos un ritmo, el cosmos, el universo tiene un ritmo en el que se va transcurriendo. Nosotros somos parte de él, ¿no? Es un ritmo de expansión y concentración durante toda la mañana. Por ejemplo, ellos llegan y tienen un juego libre dentro de la sala donde sacan todos los juguetes y juegan mucho, y entre ellos se relacionan, y ahí se desarrolla también lo social. Luego ordenamos, que es un poco más concentración, hacemos una ronda, que es un poco más concentrada, la merienda, y luego nuevamente salen a jugar, pero ya afuera, al jardín, y eso es otra vez expansión. Y eso le permite al niño pues aprender a respirar bien, correctamente, a tener un equilibrio, una tranquilidad también, ¿no? Y sobre todo seguridad, porque es un ritmo que se repite día a día. Durante estos primeros 7 años nosotros lo llamamos el septenio de la voluntad. Steiner habla de 3 capacidades anímicas que vamos desarrollando a lo largo de la vida, ¿sí? Y esas capacidades tienen que ver con la voluntad, con el sentir y con el pensar. El primer septenio, si tú miras a un niño pequeño, ¿qué es lo que lo caracteriza? Se mueve por todos lados, quiere hacerlo todo. Entonces, a través de la voluntad, a través de esa necesidad, de esa urgencia, diría yo, del niño de moverse, de conocer, de percibir, de descubrir, el niño aprende, ¿sí? Entonces, es lo que les decía, aprende por imitación y también por los sentidos, ¿verdad? Y justamente a esta edad, los niños todo lo quieren hacer. Yo puedo, yo quiero, yo soy. Y están en constante movimiento. Y ustedes han visto que el entorno, el espacio, propicia eso. Y hay justamente el respeto a qué? A la libertad, a vivenciar con libertad, ¿no? Y no están organizados por salones de 2, 3, 4, 5 años, 6 años, no. Todos están juntos, desde los 2 hasta los 7, todos están juntos. Porque eso también ayuda mucho a que tanto los más grandecitos respeten y controlen, como que los más pequeños también puedan ver algunas acciones de los más grandecitos y puedan aprender de ello, ¿no? Entonces, es una de las cosas que por ejemplo, nos aporta la pedagogía Waldorf. Vamos a ver lo del segundo septenio. Lo del tercer septenio yo se los voy a pasar porque ya básicamente va para secundaria. Yo se los voy a pasar para que lo tengan de repente como alguna información adicional. Vamos a ver lo del segundo septenio. Es un niño que ha cambiado muchísimo, está completamente expectante a lo que es el mundo. Él quiere conocer el mundo, quiere saber qué es lo que pasa en el mundo. Hay una mayor capacidad de representación, hay un mayor deseo de concretar el propósito de mi juego, de socializar con mi vecino de otra manera, de poder construir un juego entre dos y sostenerlo. Antes estaba como un poco más dormidito y ahora está despierto. El niño que entra al primer grado es un niño que ahora tiene también una capacidad de admiración, de asombro, de interés por conocer el mundo, que es lo que el maestro del primer grado pone para él en estampas realmente maravillosas. Entonces el tutor acompaña el proceso de este niño desde que ingresa a los 7 años hasta que más o menos cumple los 14. Entonces el tutor va conociendo a este niño en su individualidad y la idea es que pueda acompañarlo a partir de esa individualidad.
no de lo que el maestro quiere, sino de lo que el maestro percibe en ese ser como individualidad. La idea es que el tutor vaya conociendo cada vez al niño, ¿no? Porque empieza con un niño de 7 años, lo va conociendo cómo es su temperamento, cómo es su cualidad anímica, sus hábitos, cómo es la familia, sabes qué defectos tienen, qué puedes corregir en ellos, qué les puedes ayudar, de qué manera puedes fortalecer lo que a ellos les falta, o también fortalecer lo que ellos tienen como cualidad, ¿no? Para nosotros es como el segundo padre, podría decir, ¿no? Muy bien, entonces también, ¿no? ¿Cómo es que, de acuerdo a las características de los niños, como dicen, ¿no? Ya no es un niño de repente que veíamos en inicial, más sensorial, ¿no? Más de movimiento, ¿no? Es un niño ya que de repente se despertó y tiene más capacidad de admiración, está mucho más quiere aprender de repente algo mucho más allá que de repente el movimiento, ¿no? Por ahí el adulto, y los mismos profesores lo dicen, ¿no? El adulto es un acompañante y lo que ellos van proponiendo no es lo que yo como adulto quiero enseñarle, sino es lo que yo observo que necesita para yo poder mediar y guiar ese proceso. Entonces, respeta mucho, ¿no? Y en los niños hay esta predisposición para justamente, para poder desarrollar un pensamiento más formal, ¿no? Entonces, es una de las cosas que Waldorf, la metodología Waldorf nos dice. Vamos a hablar un poco de la metodología Reggio Emilia, ¿no? La metodología Reggio Emilia, que también ahora lo vemos bastante, ¿no? En cuanto a metodología Waldorf, por ejemplo, aquí en Perú hay colegios Waldorf, son pocos, pero hay, ¿no? Reggio Emilia también tenemos acá colegios de Reggio Emilia, tenemos la Casa Amarilla, tenemos Aleph, por ejemplo, tenemos Retama, el nido Retama, tenemos Crayolas, ¿no? Entonces, travesuras, ¿no? Entonces, también es una filosofía, es un enfoque actual, ¿no? Que también nos aporta bastante y que nos da otra visión de cómo ver a los niños, ¿no? Entonces, hay muchas similitudes tal vez en este tipo de enfoque, filosofías. Ambas filosofías, la que vamos a ver también, vienen de dónde? Vienen de otros países, vienen de otros contextos, pero que se han contextualizado a lo que también necesitan nuestros niños de aquí, Perú, ¿no? Entonces, Reggio Emilia es una filosofía y es una pedagogía, ¿no? Entonces, también está tanto presente en la inicial como en la primaria, ¿no? Entonces, en este enfoque, sí, tiene un enfoque basado en el constructivismo, ¿no? El constructivismo es un enfoque, es una de las teorías de aprendizaje, es un enfoque ya, por ejemplo, uno de sus representantes es Piaget, es Jean Piaget, por ejemplo, y que nos habla de que el niño es el constructor de su conocimiento mediante las herramientas que se le va dando, que se le va propiciando, y entran muchos agentes en juego para que él pueda construir este aprendizaje, ¿no? Entonces, y que el adulto es justamente el mediador, hace la mediación, ¿no? Es un agente más que media, ¿no? Entonces, ¿quién es el centro de todo este proceso? El estudiante, ¿no? Y las experiencias que se manejan en una metodología Waldorf son experiencias, es un aprendizaje experiencial, es un aprendizaje significativo, también libre, que parte de la necesidad y del interés de los niños, ¿no? Entonces, habla mucho del entorno, el entorno es primordial para el aprendizaje, es un tercer agente, el entorno es un tercer agente, ¿no? Y este enfoque se basa en el principio de respeto, la responsabilidad y la comunidad, ¿no? ¿Mediante qué? La exploración, el descubrimiento y nuevamente el juego. Nuevamente vemos al juego. Nuevamente vemos al juego. El juego es importante. No solamente el juego, también nos habla de exploración. Waldorf también nos hablaba de la vivencia libre. Esa vivencia libre es la exploración, es la experimentación que todo niño hace y que es natural en el niño experimentar y explorar. Entonces, ¿quién impulsó esto? Esta filosofía la propuso Loris Malaguzzi, él es Loris Malaguzzi, ¿no? Luego
luego de también de la Segunda Guerra Mundial, y esto es algo muy inusual, ¿no? Tanto Waldorf surgió esta pedagogía y esta preocupación después de un conflicto social, la Primera Guerra Mundial. Al haber este conflicto social, él observó, visitó fábricas, visitó varias localidades y observó ciertos aspectos que a él alarmaban y por ello propuso, ¿no?, esta filosofía para poder ayudar justamente a los niños en una visión de un adulto más humanista, ¿no? Igual, Loris Malaguzzi, después de la Segunda Guerra Mundial, allá en Reggio, que es justamente una ciudad de Italia, luego de la Segunda Guerra Mundial también observó muchas situaciones en cuanto a la educación con los niños de su comunidad y no se quedó con los brazos cruzados y definitivamente puso un plan, ¿no? Él nos habla de los 100 idiomas, los niños están dotados de 100 idiomas, ellos pueden hablar con los 100 lenguajes o los 100 idiomas, no solamente con uno, ¿no? Estos 100 idiomas tienen que ver mucho con los lenguajes simbólicos, tenemos la pintura, tenemos la escultura, el teatro, por ejemplo, la música, las composiciones, entonces un niño nos puede hablar de diferentes formas dentro de un salón, ¿no? Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Aprender justamente a observar y aprender a leer esos idiomas, porque en esos idiomas él nos va a mencionar muchas cosas. Es muy increíble que a través del dibujo ustedes puedan ver el desarrollo de los niños. Por medio del dibujo se puede ver el desarrollo y la conceptualización de los niños, que al primero comienzan de una forma y en el transcurso de esa construcción terminan en otra. Y el primer dibujo no es el mismo que la mitad del proyecto y no es el mismo que el último. Estos son totalmente diferentes. Y también por medio del dibujo ustedes se van a poder dar cuenta si el niño ha sufrido algún cambio en el hogar, de rutina o de alguna situación que a él esté inquietando. Porque los dibujos de un niño que tiene un ambiente normal, un ambiente equilibrado, es diferente a los dibujos de un niño que de repente está sucediendo algo en casa, en los trazos, en la forma de pintar, en la utilización de colores. Es diferente. Entonces, el dibujo es un lenguaje en el cual nos hablan los niños y que Reggio Emilia muy bien lo fundamenta y también lo tiene como una herramienta. ¿Sí? Entonces, todo esto también es un enfoque, como les digo, desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial por el pedagogo Loris Malaguzzi. Entonces, ¿qué nos habla justamente Reggio Emilia? Nos habla del rol del adulto, es muy importante el rol del adulto, nos habla del medio ambiente, que es también un agente muy importante, es muy importante, ¿no? Hablamos del entorno, ¿no? Por eso que acá hablamos también de espacios provocativos para los niños, ¿no? Un espacio provocador va a ayudar a que el niño se motive a explorar y a experimentar, a indagar. Es definitivamente un tercer agente también. Entonces, ¿qué nos habla del rol del adulto? ¿No? El adulto es un colaborador y un coaprendiz junto con el niño. No solamente es un dador, sino que también lo acompaña y también aprende junto con él, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los maestros? Los maestros son facilitadores, tienen que planificar justamente aquellas estrategias, aquellas sesiones, aquellas actividades que estén basadas ¿en qué? En el interés y en la necesidad de los niños. Por eso se habla mucho de la observación y del registro, ¿no? Las profesoras de Reggio Emilia registran bastante, registran mucho y esos registros van a ser las evidencias de cómo el niño está yendo en su proceso de aprendizaje y cuáles son los intereses que pueden cambiar a mitad del proceso y se pueden conducir por otro. Entonces es lo que habla del rol del adulto, ¿no? Entonces hay mucho el tema de la escucha activa, desde el adulto, escuchar al niño, ¿no? Lo que dice, observar lo que hace, ir registrando mediante fotos, mediante diálogos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como dice acá, se documenta evidencias. La documentación es muy importante, por ejemplo. Es muy importante, ¿no? Esto de Reggio Emilia se ha tomado y, por ejemplo, en las escuelas públicas se habla mucho de documentación de evidencias, ¿no? Es una práctica muy interesante que también se ha cogido, ¿no? El papel del medio ambiente, ¿no? Es importante. ¿Por qué es importante? Porque a través del medio ambiente ellos pueden crear un significado y le pueden dar sentido a su mundo.
¿no? Entonces, este medio ambiente también va a ayudarles a que puedan ellos relacionarse con otras personas, a que puedan tener otro tipo de experiencias, a que puedan expresarse de 1000 formas, ¿no? Un ambiente provocador, un ambiente que va a motivar al niño, definitivamente él va a poder sentirse seguro y va a poder también explorar, querer seguir investigando, ¿sí? Nos habla también de los proyectos a largo plazo, que esos proyectos son los vehículos del aprendizaje, ¿no? Entonces, si bien los proyectos, estos proyectos pueden durar 2, 3, 4 meses. ¿Por qué? Porque este proyecto justamente está basado en el interés del niño y en cómo él va aprendiendo. Y a lo largo de este proyecto, muchos de ellos, el interés que comenzó al principio, va conduciendo a otro camino. Por eso es que se registran, por eso es que es muy importante tener el tema de evidencias, ¿no? Entonces, también va a ayudar mucho a provocar el pensamiento creativo, ¿no? Los proyectos a largo plazo van a provocar mucho lo que es el pensamiento creativo y la resolución de problemas en los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso de indagación, hay un proceso de investigación, en el transcurso de este proceso, justamente vamos a tener que analizar nuestro registro de información, ¿no? Vamos a tener que analizar de repente muchas cosas o vamos a tener que responder a preguntas nuevas que se nos ha surgido, vamos a tener que cambiar nuestro esquema que teníamos al principio porque surgió de repente otro interrogante, ¿no? Y también nos va a permitir resolucionar los problemas. ¿En qué sentido? Uy, estoy investigando, se me presentó este problema, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para poder enfrentar? ¿No? O tengo que, me interesé por las pepitas de la granada, hay un proyecto muy bonito que justamente nos presentaron que tiene que ver todo con la granada, con la fruta granada. Todo era la granada, no había otra cosa, era la granada, el interés del niño de saber sobre la granada. Y en el transcurso, porque eso no comenzó con el interés de la granada, sino comenzó con un interés de las frutas, de los alimentos, se hizo el espacio provocador, pero a esta niña le interesó, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿No? A ella le interesa eso. Ok, que lo haga, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame, ¿cómo puedes tú, qué puedes proponer tú para poder investigar ello? Entonces, en ese momento ellos proponen, ¿no? Se me presentó esta situación, es un problema, proponme, ¿qué podemos hacer? Entonces se vuelven propositivos, se vuelven críticos, se vuelven reflexivos, se vuelven creativos, ¿no? También nos hablan de los 100 idiomas, que justamente es lo que les había estado hablando, que es las diferentes formas de expresarse, mediante el dibujo, la pintura, ¿no? El juego dramático, la escritura, ¿no? El movimiento, ¿no? Entonces, las fotografías, porque también hay una parte donde yo, Emilia, que les dan cámaras para que tomen fotos, para que registren las fotos. Y ellos tienen, y es su proceso de investigación, y ellos también nos van relatando por qué han tomado tal o cual foto. Entonces, eso también es otro idioma que tiene mucho que, Reggio Emilia da mucho fuerza y mucha importancia. Vamos a hablar de Montessori. ¿Sí? En el tema de Montessori, la metodología Montessori también es una metodología que no es nueva, no es que, la hemos descubierto recién. La metodología, el enfoque filosofía Montessori viene de hace muchos años atrás, con María Montessori, que justamente también ella observó también, comenzó en todo este proceso de observación con niños que tenían ciertos problemas, ¿no? Y los quiso ayudar de alguna forma a que puedan ser incluidos, a que ellos puedan tener el mismo proceso de aprendizaje, y bueno, se basa también mucho en el tema del constructivismo, ¿no? Entonces también se basa en el respeto de las etapas que propone Piaget, por ejemplo, ¿no? Y nos habla que este método nos habla de tener un ambiente preparado, este ambiente tiene que ser preparado, ordenado, estético, simple, real, ¿no? No recargado, ¿no? Los ambientes recargados. Si ustedes han visto, desde Waldorf, Reggio Emilia y ahora Montessori, sus ambientes no son recargados. Los juguetes tienen una forma, ¿no? La distribución está de una forma. ¿Por qué? Porque respetan justamente el interés, respetan el proceso, respetan la característica de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla este enfoque montessoriano, esta metodología montessoriana, ¿no? Que el niño tiene poder de educarse a sí mismo,
desarrolla mucho la autonomía. El niño puede educarse a sí mismo. Y cuando se educan a sí mismos, van a poder aprender mucho mejor porque van a seguir su propio ritmo, ¿cierto? Ellos también necesitan hacer sus propios descubrimientos, ¿sí? Y ellos hacen sus propios descubrimientos cuando aparece un interés. Me interesa algo, voy, lo busco, lo veo, lo indago, lo exploro y por ello hago descubrimientos nuevos, realizo conocimientos nuevos, ¿no? En esta metodología es muy activa, tiene que ver mucho el tema de acción, tiene que ser muy activo, los chicos están en constante actividad, están en constante exploración, ¿sí? Ya aquí nos habla algo muy importante, los niños necesitan aliento, no refuerzos ni tampoco castigos. No hay refuerzo ni castigo, solamente alientos, solamente palabras de motivación. ¿Sí? Entonces, y nos habla que los errores son una oportunidad para aprender. Todos nos podemos equivocar y del error aprendemos y formamos nuevos aprendizajes. ¿Sí? Y ellos eligen qué cosa tienen que aprender. Pues cuando nosotros vamos a un salón Montessori podemos encontrar niños de todas las edades también. Niños de 3, 4 y 5 años en un salón Montessori, ellos dirigen que quieren aprender ese día, de repente unos quieren hacer construcciones con los bloques, de repente otros están jugando con la arenita, de repente otros agarran los cuentos o las letras y comienzan. Cada uno se le interesa algo para aprender, se lo apropia, está en exploración, está en descubrimiento y está en construcción de aprendizaje. ¿Sí? Y aquí la socialización se da de forma muy natural. El ambiente Montessori es muy importante y es un agente también de aprendizaje. Tiene que estar a la medida del niño. Todo tiene que estar a la medida del niño, ¿no? Cero cosas altas. Todo es abajo. Crayolas, témperas, pinceles, platos, vasos, todo a la medida del niño. Y a veces eso al adulto le cuesta mucho romper ese esquema. Uy, no, ¿cómo lo voy a poner? ¿Y si se corta? ¿Y si mancha con la témpera? ¿Y si se le cae? Y estamos con ese miedo y no los dejamos a ellos ser libres y de poder explorar y hacerlo. Montessori nos dice que el ambiente tiene que estar acondicionado a la altura y a la medida del niño. Y que ello va a fomentar mucho la autonomía también, ¿no? Por eso es que vemos niños en una sala Montessori, por ejemplo, que sirven solos las mesas, ¿no? Que elaboran la merienda para sus propios amigos, ¿no? Y lo hacen con una habilidad extraordinaria, porque justamente el ambiente es propicio para ello, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla del niño? ¿No? Que tenemos que reconocer que sus necesidades evolutivas y las características de la edad. Es muy importante. Si nosotros sabemos cuáles son sus necesidades evolutivas y cuáles son sus características por edad, definitivamente vamos a poder propiciar experiencias que atiendan a esas necesidades y las cuales van a favorecer a la construcción de su aprendizaje. No solamente nos habla del tema cognitivo, nos habla también de un aspecto físico, de un aspecto emocional, de un aspecto espiritual. También tiene una visión integradora del niño, ¿no? El niño se desarrolla en estos 3 ámbitos, ¿no? Entonces, y habla de los materiales concretos. Estos materiales tienen que ser justamente también de especial atención para el niño. Tienen que captar su atención y tienen que ser manipulables para él, tienen que ser muy llamativos para él, porque justamente eso les va a ayudar también a ellos a poder concretizar, a poder simbolizar, ¿no? Entonces habla justamente de estos materiales concretos. También que nos habla justamente de la actitud del adulto, ¿no? La actitud del adulto tiene que ser una actitud mediadora, ¿sí? Una actitud de acompañante, ¿sí? Tiene que motivar su interés, ¿de acuerdo? Nos habla de los periodos sensibles. En estos periodos sensibles son donde los niños van a adquirir más rápido los conocimientos y van a poder tener mayor habilidad de poder expresarlos, ¿sí? Hay un principio, tiene principios, el principio de la realidad, que justamente, ¿cuál es el principio de la realidad? Que todo lo que lo aprende en la escuela me tiene que servir para la vida. Todo lo que yo aprendo en este ambiente, en mi escuela, tiene que ser un aprendizaje para la vida.
No un aprendizaje para salvar un examen o para salvar el momento, no. Un aprendizaje para la vida. Ese es el principio que nos dice Montessori, ¿no? Nos habla del principio de la unidad, la globalización, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el principio de la unidad, de la globalización, ¿no? Nos habla acerca de los mecanismos, ¿no? Yo tengo un pensamiento, tengo una estructura, pero si yo interactúo con otra persona, interactúo con el entorno, esta estructura que era mía, se va a convertir en una estructura nueva, voy a globalizar, porque este conocimiento nuevo de lo que yo tenía, de mi saber previo que yo tenía con la interacción del medio ambiente del adulto, se va a convertir en un conocimiento previo que yo voy a poder utilizar luego en otra situación. ¿Ok? Y nos habla de la individualidad, el principio de la individualidad. Todos los niños son individuales, características propias, características unas, se respeta la empatía y por ende también los demás respetan esa individualidad. Me respeto yo, lo respeto yo como adulto, él se respeta, él se quiere y también los demás generan justamente esa empatía y ese respeto, ¿no? Y el principio de la relación, que es la socialización, bastante socialización. Entonces nos habla de ello nuestra María Montessori. Vamos a ver ahora los ABP. Los ABP o los aprendizajes por proyecto. El ABP o los aprendizajes por proyecto son muy bonitos. ¿Por qué? Porque van a involucrar al estudiante desde inicio a fin y ellos van a ser constructores de su propio aprendizaje, ¿no? Dentro del ABP podemos encontrar aprendizaje basado en proyecto o los PIAs, que es otra forma de aprendizaje basado en proyecto. Los PIAs, que son los proyectos de investigación de aula, por ejemplo, que son muy bonitos trabajar con los chicos. ¿Por qué? Porque partimos de su interés, partimos de su necesidad, ¿sí? Propiciamos o vemos que hay un problema el cual le tenemos que dar una solución, ok, este es un problema, ¿no? ¿Cómo podemos brindarle, qué soluciones podemos darle a este problema, ¿no? ¿Qué preguntas surgen en el transcurso de esta investigación, ¿no? ¿Qué herramientas le doy o qué herramientas me proponen los niños para poder investigar, ¿no? Entonces, en todo este proceso, ¿qué pasa? En todo este proceso se articulan muy bien todas las áreas. Las áreas están muy bien articuladas. Y eso, al articular áreas, a que las áreas estén comprometidas todas dentro de un solo interés, dentro de un solo proyecto, a los niños les va a favorecer en que se puedan desarrollar de forma integral. Que no vean sesgado, sino que, matemática, por ejemplo, ya yo tengo este proyecto. Por ejemplo, nosotros con los niños, una vez con niños de 5 años, hicimos el proyecto de lo que es el cambio climático. ¡Wow! ¿Ustedes saben? Sí, hicimos cambio climático, ¿no? ¿El problema cuál era? El problema es que nosotros tenemos un tema ambiental. Hay cambios climáticos en el planeta Tierra. ¿Por qué hay cambios climáticos en el planeta Tierra? ¿Qué está sucediendo con nuestro planeta? Los chicos comenzaron a investigar. Unimos todas las áreas. ¿Cómo unieron todas las áreas? Matemática, por ejemplo, los chicos comenzaron a leer o comenzaron también a producir los que son los gráficos matemáticos, los diagramas de barras, los diagramas circulares, por ejemplo. Entonces ellos iban entrevistando, iban registrando su información, esa información la iban poniendo sus diagramas y ellos podían hacer comparaciones. Tantas personas dicen, ¿no? Mira, acá 5 me respondieron que el problema es botar basura. 10 estudiantes me respondieron que el problema era la tala de árboles. No, 2 solamente me respondieron que era el humo de los carros. Muy bien, entonces, ¿qué nos quiere decir este diagrama de barras? Y ellos comenzaron a comparar más, menos. Incluí las matemáticas en un proyecto de ciencia y ambiente de cambio climático. Entonces, las áreas se van integrando y los conocimientos que cada área me va dando, me va a servir ¿para qué? Para poder llegar a una solución. Porque luego de ellos, después de esa investigación, de resolver sus preguntas, llegan a una solución. Esta es la solución, yo propongo esto, yo propongo esto, yo propongo esto. Entonces, ese es el aprendizaje basado en proyectos. Los PIAs son un tipo de aprendizaje basado en proyectos, que es el proyecto de investigación de aula, ¿no? Que también es muy bonito y también es algo que se está haciendo ahora último en muchas instituciones, ¿no? Entonces, como dice acá, los estudiantes desarrollan una investigación a partir de un problema o una pregunta desafiante. Y en todo
situación que ustedes vayan a proponer siempre tiene que ser retante y siempre tiene que crear algún conflicto en los niños, siempre. Porque eso les va a permitir a ellos poder mover todas sus capacidades, poder mover todas sus competencias para buscar una solución al problema. Entonces es muy importante el tema de la pregunta desafiante, ¿no? Que esté relacionada a sus intereses y al mundo real. Definitivamente, si vamos a proponerle una pregunta, una situación, tiene que estar dentro de su contexto, no puede estar fuera del contexto del estudiante. Tiene que estar dentro del contexto. Más contextualizado, más significativo. ¿Sí? En este proyecto entra toda la comunidad, no solamente el salón, tú como maestra y tus niños, sino que también involucras a toda la comunidad educativa y también hasta inclusive a la comunidad en donde está localizada tu institución. Luego tenemos el enfoque por competencias, ¿sí? Y el enfoque por competencias es el enfoque que utiliza nuestra currícula nacional y que nos propone el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, para entender un poco el enfoque por competencias, tenemos que entender qué es una competencia, ¿no? Una competencia es el saber actuar. ¿Cómo actúo yo en un contexto, en una situación particular? ¿No? Entonces, al actuar en esta situación particular, yo tengo que proponer soluciones pertinentes y necesarias. ¿Basadas en qué? En una finalidad, en un objetivo. Porque esa finalidad y ese objetivo va a resolver la situación. Para ello yo tengo que saber actuar de forma pertinente ante esa situación. ¿Sí? ¿Cómo voy a yo resolver esta situación? Voy a seleccionar, voy a movilizar, voy a poner en práctica todos mis recursos. ¿Qué recursos? Tus saberes previos, por ejemplo, los recursos que tienes en tu entorno, tus saberes, tus nuevos conocimientos, tus habilidades, tus capacidades, todo eso lo vas a poner en juego para saber actuar de forma pertinente, ¿no? Y el último paso, después de todo ese proceso, ¿qué va a pasar? Vas a justamente lograr aquellos criterios o aquellos objetivos que te han demandado esa situación. Ese es el enfoque por competencia, ¿no? Entonces, la competencia es el saber, lo que yo sé, el conocimiento. Este es mi conocimiento. Esos son mis saberes previos, estos son mis nuevos conocimientos, lo que yo tengo. ¿Qué hago con esto? Tengo que saber cómo manejarlo en una situación, cómo ponerlo en bandeja para solucionar algo. Y no solamente es ponerlo en bandeja, sino también entra el tema de socialización. Ok, este es mi saber, lo pongo así, pero me encuentro con que la otra persona tiene otra forma de pensar, tiene otra solución, porque tenemos que trabajar en equipo, entonces tengo que mantener justamente esa consensuación. Entonces no solamente entra un tema de saber cognitivo, sino también un saber socioemocional. Y el para qué. ¿Para qué estoy proponiendo esta solución? ¿Para qué voy a poner en juego estos conocimientos? ¿Para qué va a servir? ¿Cuál es la finalidad? Para algo, hay un objetivo ahí. Eso es una competencia, ¿sí? Eso es lo que nos dice justamente nuestro enfoque del currículo nacional. Entonces, tenemos que hacer del estudiante un protagonista de su vida, un protagonista de su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, el enfoque por competencias es una enseñanza, es un proceso de enseñanza-aprendizaje para toda la vida. Es lo que nos dice la currícula en nuestro perfil de egreso, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Así, eso es lo que queremos nosotros de los estudiantes. Pero para poder lograr esto, nuestro enfoque también ha tenido que cambiar. Tiene que ser más integrador, más globalizador, no verlo de forma sesgada, ¿sí? Entonces, ¿qué significa poder hacer al estudiante un protagonista, poderlo hacerlo acreedor, representante importante de su aprendizaje, que va a desempeñarse idóneamente de forma óptima en diversos contextos sociales y culturales? ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento que yo tengo, o lo que yo sé, o cómo me desenvuelvo, me va a servir no solamente para resolver un examen de admisión, por ejemplo, sino me va a ayudar para cualquier situación que se me presente en la vida, cotidiana sobre todo.
Eso es lo que tenemos que lograr en nuestros chicos, ¿no? El desarrollo de las habilidades cognoscitivas y metacognoscitivas. Lo que sé y lo que puedo hacer con mi conocimiento, cómo lo transfiero, ¿no? Los conocimientos y la regulación de sus procesos afectivos y motivacionales. Ok, vuelvo a repetir, no solamente saber, sino también es cómo la parte socioemocional, socioafectiva entra en juego en todo este proceso, que es lo que es el convivir, la convivencia, el convivir. Muy bien, entonces, ¿cuál es el trabajo de investigación que vamos a realizar? El trabajo de investigación que vamos a realizar ahora, yo pensé que era más tiempo. ¿Cuál es el trabajo de investigación? Vamos a realizar una línea de tiempo de los enfoques pedagógicos a lo largo de la historia. ¿Sí? Enfoques pedagógicos a lo largo de la historia. Es una línea de tiempo. Entonces, los enfoques que nosotros hemos visto el día de hoy, son los enfoques pedagógicos actuales. Sabemos nosotros que a lo largo de la historia, hay otros tipos de enfoques pedagógicos que han ido surgiendo y que han servido como base para estos nuevos enfoques. ¿Sí? Entonces, que han ido cambiando durante el tiempo, sí, es verdad, pero que han servido de base y son de base para los actuales, lo que conocemos ahora. Entonces, la tarea es poder que ustedes puedan investigar los enfoques a lo largo de la historia. A veces lo van a encontrar como teorías, a veces lo van a encontrar como enfoques, como corrientes, o muchas veces por autores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a investigar y los voy a poner en una línea de tiempo. Ok, por ejemplo, enfoque constructivista. Es un enfoque. ¿En qué año surgió? El enfoque constructivista tiene varios autores. ¿En qué año surgió? Más o menos voy viendo en qué año surgió. Este otro enfoque que averigüé, ¿en qué año surgió? Surgió antes, surgió después, y así los voy a ir ordenando en una línea de tiempo. ¿Ok? Esa es la tarea que vamos a realizar. Como les digo, van a encontrar muchos de todo tipo. La idea es que ustedes puedan revisar, puedan leer. Si tienen una consulta, me la pueden hacer. ¿Sí? El martes voy a abrir el grupo y el viernes lo voy a volver a abrir por la nochecita para que ustedes de repente puedan hacerme alguna consulta, ¿no? Acerca de cómo, si de repente encontraron, no encontraron, o algo que no puedan entender, yo les voy a estar dando por ahí algunas guías, algunas luces, ¿no? De repente cómo lo puedan ir estructurando. Ahora, este trabajo me lo pueden presentar de forma virtual, que quiere decir que si ustedes tienen la oportunidad de utilizar una laptop, ¿no? O un computador y lo pueden hacer en un Word, lo puedan hacer en un PowerPoint, no hay problema. Me lo mandan también. Si no tuvieran la oportunidad de realizarlo, porque no tienen acceso a una laptop, un computador, lo pueden hacer a mano. ¿Sí? Y también a mano no hay problema, le toman una foto y me lo envían. Pero si lo vamos a hacer a mano, igual ahí así lo hagamos a computadora, lo que también voy a observar es que redacción, la redacción y la ortografía. ¿Sí? La caligrafía, las que me presentan también, tiene que ser muy legible. ¿Sí? La letra tiene para poder yo leer bien, porque se tiene que entender, ¿no? La ortografía, los signos de puntuación, las tildaciones, por ejemplo, ¿no? Todo ello. Recordemos que eso es muy importante, más si nosotros estamos trabajando con niños. ¿Sí? La elaboración es una línea de tiempo de enfoques pedagógicos. Enfoques pedagógicos. Los enfoques pedagógicos a lo largo del tiempo. Enfoques pedagógicos. ¿Ok? Y me lo pueden mandar a mi correo o también me lo van a enviar, se va a abrir el chat grupal el sábado también, ¿no? Para que me lo pueda mandar ahí, o algunos me lo envían al personal también, no hay problema, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tienen?
hasta el próximo sábado. Este sábado y me lo presentan hasta el próximo sábado. ¿Sí? Sin ningún problema. Todo trabajo con nombre, por favor. ¿Sí? Su nombre completo. Y si me van a comenzar a escribir, también pónganme su nombre para poder saber quiénes son. ¿Sí? Y poder también dirigirme a ustedes. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo se comprendió? Sí, ¿Algo que Miss, quieran? Sí. sí, quería saber cuál es su correo, si de repente de esa forma también lo puedo enviar. Ah, Gracias. claro, sí. Se los voy a poner en el chat. Listo. Sí, mi número se los voy a poner también. Igual yo iría, les voy a estar pasando algunos videos también de complemento acerca de lo que hemos hablado el día de hoy. Y también les voy a pasar un nuevo enfoque, les voy a pasar el enfoque del bosque escuela, ¿sí? Que es un nuevo enfoque. Y sobre todo se acoge mucho a aquellas zonas rurales. Se cogen mucho a las zonas rurales. Entonces, se los voy a Miss, pasar también para que lo tengan. Miss, una consulta. En la línea del tiempo tenemos que colocar el enfoque pedagógico, el año y una información breve o solamente el nombre del enfoque pedagógico. Pueden ponerle en el enfoque. Espera, para escuchar. Por ahí hay un audio encendido. No puedo escuchar. Hay un amigo que quiere participar con mucho entusiasmo. Ya está. Listo. Entonces, ya yo entiendo, a veces estamos con nuestros pequeños y los pequeños son así. Entonces, en la línea de tiempo de los enfoques pedagógicos, sí, van a poner el nombre del enfoque. Yo les he dado un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? El enfoque constructivista o el constructismo, ¿ya? Entonces pongo, ¿no? Enfoque constructivista, representantes, por ahí le va a salir los representantes, Piaget es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Y nos habla en qué año Piaget hizo los estudios, ¿no? Y una breve descripción, pero muy breve, porque este enfoque también lo vamos a estudiar más adelante, lo vamos a estudiar con más entendimiento más adelante, y esta tarea les va a servir también para comprender lo que viene más adelante. Entonces, algo breve, ¿no? Algo breve, constructivismo. ¿Por qué constructivismo, no? Porque, ¿cómo se llama? Tiene como eje, el constructivismo no dice justamente que el estudiante construye su propio aprendizaje, ¿no? Y el adulto es un mediador que le brinda justamente las herramientas para que él construya su propio aprendizaje. Básicamente ese es el constructivismo, ¿no? Pero algo en síntesis, bien en síntesis, porque si van a ponerlo todo, no les va a alcanzar el espacio, ¿no? Entonces, es algo muy breve, básicamente para que ustedes, van a investigar para que ustedes vean, porque ahora es momento de investigar, ustedes se van a dar cuenta que muchos de ellos han servido de base para lo que les he hablado el día de hoy, ¿no? Entonces, es justamente para ello, ¿no? Lo que tenemos ahora se apoya muchas veces en estudios anteriores, ¿no? Y que han sido mejorados, ¿no? Que ha evolucionado justamente por la misma evolución de la sociedad, la misma evolución del conocimiento, han evolucionado, han ido de repente adquiriendo nuevas conceptualizaciones, pero muchos se basan en ello, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes también en la investigación van a ir descubriendo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más que tengan, chicas? Profesora, un favor, ¿me podría pasar su correo o su número para poderle Sí, mandar mi trabajo? lo acabo de Gracias. escribir no te preocupes, Edith, lo acabo de escribir en el chat. Ya, muchísimas gracias. Y está en el chat mi número telefónico, como también mi correo está en el chat. ¿Sí? Ah, ya, profesora, muchísimas gracias. No te preocupes. No te preocupes. En cuanto al tema de hoy, ¿algún aporte, alguna pregunta?
Sí, profesora, es que con mi niña no le he escuchado la pregunta de la tarea. Disculpa. Ya, no te preocupes. Sí. La tarea del día de hoy es investigar acerca de los enfoques a lo largo del tiempo. Vas a hacer una línea de los enfoques a lo largo del tiempo. Una línea de... Yo les voy a pasar el PDF de la presentación de hoy día, ¿sí? Ahí en el PDF también está la tarea, se las voy a pasar ahora para que revisen el PDF y ahí abajo también dice la tarea, ¿no? Ya, profesora. Gracias. Ajá. Vamos a hacer una línea de tiempo de los enfoques a lo largo de la historia. Esa es la tarea del día de hoy. Y para el siguiente, se puede presentar hasta el siguiente sábado. ¿Sí? Ya. La tarea se lo va a presentar en esta semana, profesora, disculpa. Tienen todo el tiempo hasta el siguiente sábado. Ya, muchísimas gracias, profesora. Eso es todo. Ya, ok. Voy a tomarles asistencia, chicas, ¿sí? Me van diciendo presente cuando escuchen su nombre, ¿de acuerdo? Activan su micro y me dicen presente al momento de escuchar su nombre, ¿ok? Karen Salas. Karen Salas. Cecia Karen Salas Quispe. Elizabeth Trupta. Elizabeth, presente, Miss. Karen. Elizabeth, ok. Ya está Elizabeth. Ok, Elizabeth. Es Lilibet Scarly Vega. Lilibet Scarly Vega. Vamos a apagar los audios. Lilibet, vamos a apagar los audios para poder escuchar a nuestras demás. Poderlas escuchar porque cuando están los audios activados hay interferencia. Presente, profesora. Sí, Lilibet, ya te puse presente. No te preocupes. Tenemos a Lucero Raquel Neira. Presente, Miss. Listo. Magalita Inuma. Magalita. ¿Está Magalita? Por acá me está escribiendo Magalita. Sonia Tania Flores. Presente, Miss. Edith Salvador. Presente, Miss. Marcelina Romero. Presente, Miss. Suyeli Vizcaya. Presente, Miss. Magali Chamba. Presente. Listo, Magali. Nancy Tello. Él dice. Nancy Tello está por ahí. Vamos a desactivar los micros, chicas. Nancy Tello. Francesca Valdivia. Presente, Miss. Lourdes Anampa. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Kelly Vilches. Presente, Miss. Alfaro Esther Vivanco. Esther Vivanco. Esther Vivanco. María Magdalena Tarazona. Presente, Miss. Evelyn Natalie Alor. Evelyn Natalie Alor. Joana Rojas. Presente, Miss. Joana Marilyn Rojas. Joana Marilyn.
Andrea Seminario. Presente, Miss. ¿Alguien que no haya mencionado? ¿Alguien que ya? María Martínez, no ha mencionado. Ahora me van a decir a las que no he mencionado para poder registrarla acá. A ver, vamos a comenzar con María Martínez. ¿Tus dos apellidos, María, por favor? Sí, María Martínez Chávez. ¿A quién más no llamé? Listo, María, gracias. A mí mismo tampoco me llamaron. A ver, uno por uno. Por ahí que Yari Arevalo, no te llamé, ¿verdad? Y luego Vilma. Sí, Vilma. Ya, comenzamos con Yari y luego Vilma, ¿sí? A ver, Yari, dame tus dos apellidos y tu nombre, por favor. Yari, tus apellidos. No te escucho, estás con el audio apagado. Ya, ahora sí, a ver. Tus apellidos, por favor, Yari. Te escucho bajito. Arevalo, ¿verdad? Ya. Me escuché bajito, bajito. Arevalo, Yari. Vilma, ¿me das tus apellidos, por favor? Huachaca Pérez. Listo. ¿Alguien más que no haya llamado? Yo, Miss, no me llamaron. Ya, dame tus dos apellidos. Rafaela Paredes Segarra. ¿Paredes Segarra? Ajá, sí. Listo, Rafael, ya estás. ¿Alguien más que no haya llamado? Joana Rojas, sí, llamé a 2 Joanas. Sí, llamé. A ver, voy a volver a... Tengo acá 2 Joanas. Llamé a... Un ratito. Llamé a Rojas Roque Joana y Rojas Joana Marilyn. Llamé a 2 Joanas. Sí, llamé a 2 Joanas. Y a Cecia. Cecia también te llamé. Ya está. Sí te llamé, Cecia. Sí te puse. Vi el chat. Sí te puse. Sí les puse. ¿A alguien más? Todas están, ¿verdad? No me olvido de nadie. Esther, yo. ¿Esther? Iván Alfaro. Sí. ¿No te llamé Esther? No. Ya. Entonces vamos a apuntar acá, Esther. Sí te llamé, Esther. Acá estás. Acá estás, Vivanco Alfaro, Esther. Sí te llamé. Pero creo que no, el audio no estaba. Ya te puse presente, no te preocupes. Ya está. Listo. Entonces estamos todas, ¿verdad? Listo. Muy bien, chicas. Entonces cualquier consulta me la hacen llegar. Tienen ahí mi correo y tienen ahí bueno, para es más fácil, más directo. ¿Sí? Nos vemos entonces el próximo sábado. Cuídense mucho, por favor. Cuídense bastante, protéjanse bien. Ya nos estamos viendo. Pasen un lindo fin de semana. Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, Miss. Chao, chao.